Estamos con Rubén Ward, hemos conseguido que Rubén Ward esté con nosotros. Le preguntaba cómo están los negocios y la verdad es que me dijo una frase que no sé si va a repetir al aire, pero me dejó pensando, ¿no? No se había planteado con tanta crudeza un diagnóstico similar y creo que no hace referencia a su situación. ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Le planteábamos, ¿estamos bien? ¿Cómo vamos? Y dijo una frase antes de empezar que yo lo invito a que la repita. No sé si con la crudeza con la que Ah, la estuvo analizando. bueno, la verdad que recorriendo siempre empresas por cuestiones de seguir las actividades comerciales, uno ve empresas que tienen algún horizonte, ve otras que están un poco complicadas y la frase que quizás más resuena, hay empresas que están fundidas y todavía no se han dado cuenta. Pero bueno, es duro, en algunos casos sí pasa esto, hay empresas que le está costando ayornarse a tener el mundo como competencia. O sea, el mundo como mercado es muy tentador porque parece infinita la demanda, ¿no? Pero el tema que hoy estamos también siendo, eh, no te puedo decir víctimas, pero en realidad están llegando no inversiones, sino empresas que también quieren vender en el país. La facilidad de importación también genera algunas dificultades para que las empresas nacionales puedan hacer frente a este embate de precios bajos, de productos que llegan en algunos casos hasta el permiso de entrar productos usados, ¿no? Entonces Y hay un, cada vez más sí, se va extendiendo eso. hay un embate que es la economía real, es la economía real que tiene el mundo. El tema es que nosotros no estamos tan preparados para afrontarla, ¿no? De todos modos creo que hay una zaranda muy grande que está tratando de cernir a ver qué empresas van a quedar y cuáles no. Se avisora un panorama en el que muchas empresas va a costar y hasta nosotros en algunos rubros también estamos viendo que se pone muy difícil la competitividad, ¿no? Ustedes en el rubro químico, Ujú. ahí cómo es la competencia y con quiénes y por qué hoy están complicados en esos sectores. Bueno, hay, primero, el 90% de los químicos, los productos químicos, Algo de eso habíamos sí, hablado en salen alguna de China. oportunidad, claro. O sea, hasta las empresas alemanas de primera línea, norteamericanas, empresas europeas han ido a producir a China. Primero, o sea, hace varios años atrás por diferencias impositivas, por cuestiones energéticas, por cuestiones también de una mano de obra más barata, pero esto ha provocado un desarrollo industrial importantísimo de Asia, que además de tener un mercado interno muy preponderante, muy importante, hoy insertan sus productos en el resto del mundo y con tecnología. No es que antes era una economía primarizada, hoy es una economía de primer mundo que puede confrontar perfectamente a Estados Unidos y está demostrando que inclusive le está doblando, torciendo el brazo. Ni hablar a los países de América, o por lo menos a Argentina, donde es un país que no ha tenido una inversión suficiente como para afrontar una embestida industrial de estas características. De todos modos, vuelvo a repetirte, es la economía real esta. Es por la que algunos empresarios estuvieron pidiendo mucho tiempo, Sí, solo que claro. los plazos a lo mejor no son los esperados. Sí, em, se dan varias cosas que para cuando empieza a haber un poco de una tormenta, se dan varios factores que coinciden. En este caso, un mundo en crisis, Asia que pone en jaque a Europa por la sustitución de su propia industria, pone en jaque a Estados Unidos, la oferta de productos europeos que ya no entran a China o que ya no son competentes viene para Argentina. Más que para Argentina, va a todos los países que considera emergentes o posibles de poder utilizar los Conquistar. productos que tienen. Ujú. Entonces, tenemos hoy una oferta global que está incrementada por esta situación y también la de China, muy Y competente. de aquel país protegido a este, ¿en qué cambió la situación diaria de ustedes? O sea, por ejemplo, a la hora de cotejar ingresos de insumos básicos o a la hora de comparar cómo están a la venta en el precio final los productos de esos países y los nuestros. La, la economía industrial está mucho más regular, está mejor que antes, o sea, por lo menos está más clara, está más predecible. Ujú. Se sabe que los precios internacionales se conocen y empezamos a tener parecidos los precios internacionales.
Lo que no tenemos es una mejora en las cuestiones impositivas, que por ejemplo respecto a países limítrofes estamos por encima de eso. Además de años de falta de inversión, años de falta de credibilidad en las políticas de Estado, han hecho que también la desinversión sea un freno importante para nosotros poder ser competitivos. Así que acostumbrarse a este nuevo contexto y volver a confiar o confiar en que vamos a tener políticas de largo plazo, yo creo que va a ser el camino si se mantienen y se sostienen políticas de Estado. Pero no hay ninguna duda que en el medio muchísimas empresas no van a poder seguir participando. Se está dando la cumbre del Mercosur, está el presidente Lula en Argentina, y el discurso del presidente argentino dijo que, por supuesto, tiende a la cooperación, pero que si no hay una liberalización de algunas variables que tienen que ver con la regulación del Mercosur, Argentina va a emprender su camino sola. ¿Es necesario desprenderse del Mercosur o es necesario afianzar el Mercosur? No tuviera la respuesta exacta porque tuviera que ver mucho mejor los números. Lo que sí se puede avisorar es que Brasil, si bien tiene una economía cerrada, no tanto como la de Argentina, pero respecto al mundo sigue siendo una economía cerrada, pero tiene una inserción al lado nuestro respecto al mundo muchísimo mayor, un mercado interno muchísimo mayor y una estabilidad económica que, si bien podemos hoy decir está más desestabilizada, pero fue muchísimo más estable que la de Argentina. Y esos procesos de largo plazo de sostenimiento y predecibilidad le han dado también una inversión. Hoy es no solamente 5 veces más habitantes, hoy tiene 5 a 6 veces más de cabezas de ganado que Argentina. Hoy tiene una actividad industrial que es 8 o 9 veces más que la de Argentina y tiene un PBI que es 5 o 6 veces más que el de Argentina. O sea, es una economía... Y no estamos hablando de China, estamos hablando de Brasil, de América. Y posiblemente sea la próxima potencia, por lo menos de América, ¿no? Estados Unidos, México y Brasil son los países que quizás están teniendo el mejor performance. Y Estados Unidos en caída y Brasil en subida. Se están peleando los gobernadores y el gobierno nacional para ver quién baja impuestos, pero en el fondo la lucha es quién se queda con los recursos. Por ejemplo, el gobierno nacional se está quedando con las retenciones, el gobierno de la provincia junto con sus 23 pares está pidiendo que se coparticipe el impuesto al gasoil. En definitiva, todos están peleando por un recurso que es escaso y es todavía una pugna que ni siquiera llega a hablar de cómo le van a bajar los costos al que produce. Si bien todos lo proclaman a esto, ¿no? Entonces, ¿ustedes entienden que hay una escucha de la demanda? O sea, hay una toma de conciencia de que el sector privado está ahogado de impuestos y ahogado de limitaciones legales hasta para poder funcionar. Tenemos legislación de primer mundo y presupuesto de tercer mundo. Todos los industriales lo sabemos y yo creo que los gobiernos también lo saben. Tenemos un sistema impositivo de primerísimo mundo en cuanto a la alícuota que se les cobra a los industriales para poder, o a los empresarios para poder operar y trabajar, pero tenemos un PBI tan bajo y un desarrollo tan bajo de nuestra economía que aún siendo alta la carga impositiva sigue siendo escasa para poder desarrollar un país tan vasto como Argentina con tanta desigualdad y con tantas dificultades económicas. Hoy, ¿venden más o venden menos que en 2023 diciembre? Hoy se vende más genuinamente, hoy se vende menos, pero en realidad es una demanda real. En el 2023 lo que había es un cúmulo de inversiones porque no se sabía para dónde iba a salir la economía y el ahorro en bienes era una forma de no perder. Hoy el consumo se ha normalizado para consumir lo que se necesita, no lo que se especulaba como una forma de ahorrar. Entonces muchos hacían compras o había un montón de actividades que solamente estaban destinadas al ahorro o a la conservación de valor, pero no a la economía real. Hoy yo creo que si bien es más escasa las operaciones que se hacen, pero es de una economía real. Lo que se necesita se compra y funciona todo eso más con una fluidez mucho más genuina. 2023, 2022, bueno, no, saquemos el periodo de lo que fue pandemia, pero si no, era una imprevisibilidad y a ver en qué gasto para no perder. En un proceso inflacionario no hay ninguna certeza, entonces había un adelanto de inversiones solamente para no perder el valor. Y se pagaron valores de cosas, pagamos todos los argentinos, valores de cosas que son absolutamente irrisorios en costos elevadísimos, solo por la distorsión que generaba la incertidumbre. Entonces,
Si vamos a hablar de negocios, es totalmente preferible este clima de negocios que hay hoy, por más que sea más escaso, pero es más genuino. Y pensando en la venta afuera, ustedes se trataron de posicionar antes de todo esto afuera. ¿Cómo es la competencia hoy para ustedes desde Paraguay o desde Argentina? ¿Qué puntos de comparación existen? Bueno, se dieron condiciones especiales en el caso nuestro de Workquímica, que recién 2025 empezamos a cerrar operaciones en Paraguay que nos empiezan a llegar a la línea de flotación, estar en el punto de equilibrio. Antes estábamos absolutamente a pérdidas porque eran inversiones y no teníamos Retorno de operaciones. esa inversión. Claro, pero era solamente por un contexto de recién estar ingresando al país, aprender cuestiones de mercado, salir a recorrer clientes que tenían que probar productos, ensayar y tenemos que salir a desplazar a los que están. Hoy, por eso no refleja la realidad de una economía y de otra. Pero Paraguay sigue siendo un país muy estable y Argentina hoy sí te puedo contar que hace un año atrás vos ibas a Paraguay y pagabas 40.000 pesos argentinos un hotel Ujú. y nos parecía carísimo. Porque aquí estaban 25.000 pesos un hotel. Hoy en Argentina están 70, 80.000 pesos una noche y en Paraguay sigue estando 40.000. Entonces hoy vamos a Paraguay y nos resulta sumamente barato y hace un año atrás íbamos a Paraguay y nos parecía carísimo. Estos son los vaivenes de la economía. De todos modos, las operaciones en Argentina siguen siendo escasas, la economía creo que está no inflada, la inflación está disminuyendo por suerte, pero los costos tienen que bajar muchísimo para poder ser funcionales. O sea, ¿Ustedes bajaron costos? ¿Pudieron sí, bajar costos? muy poco, muy poco. Muy poco porque se incrementó la energía en todos los sentidos, desde la energía eléctrica, desde lo que se Todos los utiliza servicios. exactamente. Entonces eso también es muy representativo. También el acomodamiento de los sueldos. Si vamos en dólares, los sueldos eran totalmente diferentes hace un año y medio atrás a los que son hoy Claro, pero en un Argentina. empleado va a decir, gano poco, no me alcanza. Sí, y es verdad que la situación es compleja, porque también los productos no subieron tanto en este último tiempo, pero tuvieron una alícuota de crecimiento muy importante al principio. Tomemos en cuenta que nosotros los argentinos consumimos muchísimos productos importados, pero muchísimos productos importados. Y si vamos a nuestra industria básica, cárnica, láctea, que es nuestra industria casi emblema, no hablemos de la agricultura, pero si no, el resto son industrias. Las industrias básicamente son de afuera, son empresas multinacionales. ¿Y Quienes manejan la ustedes? lechería en Argentina, quienes manejan la carne en Argentina, Sí, ¿no? sí, se fueron quedando y concentrando además Y, el y va negocio. a seguir en un proceso de esas características, vamos a ir perdiendo bandera argentina en cada una de nuestras industrias y los altibajos de la economía hacen que el empresario argentino no pueda sostener esa economía con tantos altibajos, ¿no? Ustedes en Paraguay, ¿cuál es el propósito? ¿Vender y ganar un mercado que no tenían o desde ahí hacer base y exportar? No, hoy es vender en un mercado que no teníamos y terminar produciendo ahí también. A ver, nuestra estrategia, nuestra forma de pensar, creemos que las economías se van a ir cerrando. Mm. Porque creo que el embate que está haciendo Asia sobre el resto de los países, que es un sistema productivo, un sistema competitivo, no es que una empresa solo es competente porque la empresa es competente. En China es muy fácil ser competente porque todo está al alcance de la mano. Hay políticas absolutamente claras, hay una vocación de parte del Estado y de los empresarios de tomar el mundo como mercado y tratar de ser los más baratos y los Y así desde mejores. hace décadas, ¿no? 50 Empezaron, años. claro. Hay un programa para ser los más competitivos del mundo, que está consensuado, dirigido, quizás con mano de hierro al principio, y ahora quizás un poco más blando, pero no tanto. Pero eso ha llevado a que hoy China pueda ser verdaderamente la economía quizás número uno del mundo dentro de no más de 10 años. ¿Y hoy qué hace un empresario que ya tiene una experiencia en estos vaivenes, pero encuentra que hay desregulaciones que no estaban del todo asumidas en la cadena de producción argentina? Hay pocos interlocutores, hay una competencia entre los estados que quieren capturar los pocos recursos que hay. Ujú. ¿Qué hace? ¿Con quién se sienta? ¿Con quién habla? ¿Los pares, las gremiales existen todavía? ¿Tienen valor si no hay con quién hablar? Sí,
Hay mucha preocupación de parte de las gremiales para ver cómo resolverlo. Lo que nos falta es sentarnos a plantear al Estado que tenga un plan de competitividad para la Pero el Argentina. gobierno no cree en eso. ¿Lo pueden hacer solo las gremiales? No, yo creería que no hay una fuerza suficiente ni una unión suficiente como para poder hacer la presión que pueda torcer el brazo a las políticas de Estados consensuadas por el gobierno. Em, Seguramente la gente que está en el gobierno tiene una preparación y asesores que puedan tener una visión mucho más clara que la que te puedo dar yo. Pero en mi pensamiento particular, en mi forma de verlo, creo que una economía absolutamente abierta, sin ningún tipo de planificación de competitividad de un país, aunque sean determinados rubros donde donde estamos más cerca de ser competitivos, se va a hacer muy difícil sostener la actividad empresarial de lo que hoy tenemos. Hoy ya tenemos muy pocas empresas. Somos quizá uno de los países que menos empresas por cada 1000 habitantes tiene. Y eso es grave porque compromete el futuro realmente del trabajo genuino de un país. También tenemos muy pocos emprendimientos, por más de que digamos que somos sumamente Que somos el emprendedores. país de las pymes, se Sí, suele decir. eso es un mito, los números no dicen eso. Creo que hay preocupación de parte de los gobiernos. Hoy tuvimos visita al Ministerio de Producción de provincia para ver de incentivar planes para que los chicos estudiantes puedan encontrar trabajos en los lugares, en sus pueblos, en sus ciudades, ver que hay desafíos muy interesantes, que no solamente los desafíos están en las multinacionales. Vemos que de parte del gobierno municipal hay una preocupación por el trabajo, que no aparece el trabajo genuino, que cuesta ver inversiones. Entonces, creo que la preocupación está, ¿no? Que lo que falta es consensuar un plan que les sirva, aunque sea a determinados sectores, que puedan decir, este sector lo podemos potenciar porque tiene competitividad global a corto plazo y el que más cerca está de poder ingresar dólares. Bueno, Ese trabajo lo pueden hacer, por ejemplo, las universidades. Si no lo hace un gobierno, ¿tiene la fuerza para hacerlo? Porque pienso en ustedes que ya tienen una experiencia en las gremiales y que saben que a veces solo por una medida no van a alcanzar el objetivo, pero quizás muchas voces, no sé, el ejemplo es siempre el tema del campo, ¿no? Que en 2008 las gremiales unidas plantearon un escenario que de alguna manera convocó a la ciudadanía y cambió hasta la política de alguna manera. Pero no sé si en el sector de ustedes esto es posible o hay muchos intereses cruzándolos. no, lo que hay es pocos empresarios dispuestos a invertir y apostar a largo plazo. Muchos ya pintan canas, ya pintamos canas y agarrar nuevos desafíos nos cuesta. Nuestros hijos o los chicos universitarios o quienes estarían en condiciones, yo creo que las universidades hace algunos años que han tenido un poco más de desvinculación con la realidad de la industria nacional. Y eso es un problema también. Y no me quiero meter en cuestiones que puedan generar alguna rispidez en opiniones, pero en realidad creo que hay un poco una disociación entre las casas de estudio y el mundo del trabajo. Y eso también prepara escenarios que cuando los chicos salen de las universidades creen tener un panorama que después no encuentran en la realidad. Y lo mismo los empresarios han dejado de creer en el sistema educativo de que vamos a tener el personal competente para poder ser competitivos a nivel global. Es dramático eso. Pero hay que volver a restablecerlo. Se puede, claro que se puede. Estos esfuerzos, como te digo, Ministerio de Educación de la provincia, la Secretaría de Producción de la ciudad, todos están buscando estas alternativas, porque creo que también el diagnóstico está a las claras, que los chicos no salen preparados para el mundo laboral competitivo. Y mientras tanto, ¿es sostenible la mano de obra que tienen? Porque no van a pensar en incorporar nuevas si no pueden sostener la otra. Sí, hoy hay un problema de encontrar personal calificado para las tareas que se demandan y también, bueno, creo que hay algunas cuestiones de reformas laborales que hay que empezar que a ver están pendientes. también. Sí. Y en relación a la posibilidad de trabajar hoy,
porque ha habido una leve suba del desempleo. Algunos lo toman como un signo circunstancial después de los ajustes que hubo que hacer. Otros dicen que es el fruto del plan y que se va a profundizar. ¿Ustedes qué ven? Creo que va a haber muchas empresas, como te dije inicialmente, que están fundidas y todavía no se dan cuenta. Creo que hay otras empresas que están encontrando oportunidades para insertarse en algo que esperaban esta oportunidad. Así que, como todos, va a haber bajas y altas. Ojalá que sean más las altas de empresas O que sea se que están usted ha dando. equilibrado ese mercado de alguna manera. No tengo el número exacto, pero conozco empresas que están mirando con muchas expectativas positivas esto acá, y también veo otras que están cansadas y viejas, que ya no van a seguir, que uno ve que ¿Usted va ya a no hay... contratar más gente? Esta pregunta que se hace siempre. ¿Va a contratar más gente en el próximo año? ¿Tiene esa Hemos aspiración? tomado gente y en función de cómo nos va en algunos negocios podemos contratar gente o no. Ujú. Sí necesitamos reordenarnos y empezar a pensar verdaderamente en cómo armamos equipos de competitividad dentro de la empresa. O sea, hoy hay sectores donde hace un año éramos competitivos, hoy no lo somos. No lo somos porque tenemos que rever costos, rever políticas comerciales, empezar a ver cómo hacemos que nuestros productos realmente puedan ganar afuera. A veces por una cuestión de calidad, a veces por una cuestión de precios, a veces por una cuestión de logística, a veces porque cambió el esquema de negocio en la calle. Pero es tan dinámico y requiere tanta atención puesta ahí que hay un consumo de energía muy importante. Pero yo creo que es la economía real. Antes estábamos tan a las expectativas que hemos dejado de hacer la gimnasia de todos los días buscar un negocio nuevo. Bien, me parece bueno finalizar con esa idea porque, claro, nos ubica mejor en tiempo y espacio. Muchas gracias, ¿eh? No, a vos por invitarme.